damos la bienvenida al periodista Cristian Zurita, periodista de investigación del portal Periodismo de Investigación. Conjuntamente con Fernando Villavicencio ha sido autor de una serie de denuncias que han generado incluso investigaciones judiciales en Ecuador, como el caso Arroz Verde. Licenciado Zurita, muy buenos días, le damos la bienvenida. Otra investigación de periodismo de investigación publicada hace pocos días del falso crowdfunding de Andrés Arauz ha servido como punta del ovillo para que se investigue la situación como burócrata de Andrés Arauz, quien ha estado en el servicio público por una docena de años, pero en situaciones extremadamente particulares, y en la cual se evidencia una serie de privilegios que no lo tienen los burócratas ecuatorianos en general, menos cualquier ciudadano común en el pueblo ecuatoriano. Quisiéramos conocer qué es lo que se dedujo en esta investigación que ha llevado ahora a algo más profundo que pide Fernando Villavicencio por parte de la Contraloría General del Estado y también a un análisis en la función legislativa. Le damos la bienvenida. Es un gusto, muy buenos días, es un gusto compartir con toda su audiencia en esta charla. Bueno, dos temas que no parecían relacionados a la final terminan juntándose y dándonos nos dan un mayor espectro de comprender cuál es la realidad del candidato Andrés Arauz. En primera instancia, el tema del crowdfunding, en una definición rápida se podría decir que es un sistema de fondeo sin control, ¿sí? No existe una claridad en lo que significa el origen real de los recursos económicos que los supuestos aportantes están entregando a la campaña. Arauz y su binomio, el señor Carlos Rabascal, han asegurado que lograron obtener hasta $1 millón dentro del proceso de crowdfunding para financiar su campaña, ¿sí? El hecho real es que hasta mediados de febrero, cuando cerraron y justificaron parte del uso de recursos de campaña, solo habían justificado $300,000, ¿sí?, de un total de 750, ¿sí? Es decir, que les faltaba todavía hasta mediados de febrero, que está hecho el análisis, por justificar más de la mitad de los recursos entregados. Y hasta esa fecha se habían entregado aproximadamente se habían hecho 852 depósitos en la cuenta única de UNES, que está en el Banco de Desarrollo de los Pueblos, que es un brazo más estructurado de la cooperativa Coprogreso, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Que si tenían $1 millón, ¿sí?, tendrán que ver la forma en que se pueda justificar el ingreso de esos recursos, ¿sí? Yo le puedo poner un ejercicio bastante sencillo. De las 856 depósitos que hicieron hasta la fecha en que nosotros hicimos la revisión, mediados de febrero, al menos 186 depósitos superaban los $1,000. Es decir, que si cada uno depositó $1,000, hablamos de $186,000. ¿Cómo van a justificar el resto de los recursos económicos que ingresaron y sobre todo el origen de los fondos? Y nosotros sí hemos puesto pistas claras de al menos 9 casos relacionados a personas que no tienen capacidad económica para aportar los montos que entregaron a la campaña, sin considerar la falta de controles existentes correspondiente a lo que significa las propias justificaciones que UNES debe entregar al Consejo Nacional Electoral, como es parte del proceso normal que tienen que hacer los movimientos políticos para la entrega de para esos recursos. Es decir, eso no existe, porque nosotros hicimos la experiencia de aportar con $4, ¿sí?, a la campaña, y lo que nos apareció es que nos llegó el formulario de justificación de entrega de recursos por WhatsApp, ¿sí? Es decir, nosotros teníamos que descargar, imprimir, llenar e ir a dejar en la oficina correspondiente que ellos nos señalaban. Cuando fuimos a entregar ese formulario justificativo de ingreso de recursos a la campaña del señor Arauz, resulta que la oficina que nos ponían como dirección no existía. Ahí existía cualquier otra cosa menos una oficina de UNES. ¿Y qué funcionaba ahí? Pues ahí funcionaba una oficina relacionada al hermano de la
gerente de contabilidad de la campaña electoral de Unión por la Esperanza, y no nos quisieron recibir allí el formulario, ¿sí? Lo que queda claro es que si por $4 a uno no le reciben el formulario, debemos entender que si es que alguien entrega $25,000, ¿sí?, tampoco le van a recibir el formulario. Es decir, ese tipo de justificaciones no existen y no sabemos cómo fueron llenadas al interior de la campaña electoral. ¿Qué concluía su investigación sobre el crowdfunding? Bueno, que primero es un sistema irregular, porque el crowdfunding está ya claramente justificado y establecido en la legislación ecuatoriana, ¿sí? Es decir, que para hacer un llamado crowdfunding se necesita de una plataforma que sea licenciada o que esté aprobada legalmente por la Superintendencia de Compañías. Eso no existe, porque el crowdfunding en realidad es una plataforma digital que permite canalizar los recursos económicos de un donante hacia el banco receptor a través de una ventanilla digital, ¿sí?, en el cual queda registrado claramente quién es el depositante, ¿sí?, o quién hace la transferencia o quién entrega esos fondos, muy claramente en un sistema que luego, si es que se requiere justificar plenamente ante cualquier autoridad de control del país, pues se evidencia primero el pago de impuestos, ¿sí?, y luego, efectivamente, si es que esa capacidad, si es que existe capacidad económica sobre cada una de las personas que hacen ese tipo de transferencias, porque las transferencias pueden realizarse básicamente por dos formas, o por tarjeta de crédito, ¿sí?, o por una transferencia bancaria, y eso queda evidenciado con claridad en cada una de las cuentas que se registran, perdón la redundancia, en el Banco Central del Ecuador. Ahora, eso no licenciado Zurita, ¿cómo derivó esta investigación del crowdfunding, de estos fondos para campaña electoral, a la situación personal de Andrés Arauz y a su indemnización del Banco Central? Bueno, porque estamos hablando de la misma persona. Quien ha asumido directamente la condición de crowdfunding es en la página de Andrés Arauz, ¿sí? Es allí donde se promueve este llamado crowdfunding, ¿sí? No en la página del partido del señor Jimmy Jairala, no en la página de UNES, que es Unión por la Esperanza, sino en la página del señor Andrés Arauz. ¿Y cómo pues se deriva luego este otro tema? Porque el caso de Andrés Arauz estalla sobre todo por las redes sociales, específicamente TikTok, ¿sí? En TikTok se deja evidencia que en el debate el señor Arauz había puesto en su currículum personal que había sido empleado público hasta 2020 y todos decían, fue empleado de Lenín Moreno. Y luego pues aparece toda esta información como una cascada o como un dominó en el cual se identifica que había sido funcionario de carrera, que fue elegido para un cargo técnico cuando no tenía profesión y apenas tenía 21 años, ¿sí? Que buena parte de estos años de servicio desde el año de los 12 años que llevó de servicio prácticamente no estuvo en el Banco Central porque ocupó otros cargos, todos lo hemos evidenciado, nosotros lo hemos señalado con claridad como en los años fundamentales de la Revolución Ciudadana fue el encargado de firmar o autorizar la deuda externa del Ecuador por aproximadamente 41.500 millones de dólares, ¿sí? Y en el último periodo en que supuestamente es enemigo de Lenín Moreno, pertenece al banco, y pues desde ese punto recibió los 27.500 dólares el pasado mayo, cuando toda la gente se estaba muriendo en el Ecuador, sobre todo en Guayaquil. Es decir, no trabajó y recibió el dinero prácticamente a vacamú, como decimos los quiteños, ¿sí? Prácticamente como un regalo, un pipón de lujo. ¿Cómo se unen las dos cosas? Pues tienen relación, porque por un lado, ¿sí?, es un empleado pipón que no trabaja y recibe recursos, y por el otro pide asistencia económica para que los ciudadanos fondeen su campaña de forma ilícita, pues porque no sabemos de dónde son los recursos económicos que están proviniendo. Entonces tenemos dos posiciones encontradas que responden al propio candidato de UNES, ¿sí? Por un lado pide dinero a personas que no sabemos de dónde están entregando estos recursos, y por el otro lado recibe recursos económicos del Estado cuando jamás trabajó para el Banco Central en los últimos 4 años. ¿Sí? Esa es la realidad del señor
del señor Andrés Arauz, y por eso es que existe esta relación inversamente proporcional, porque a medida que solicita recursos económicos porque no tiene, sí, solicita recursos además al Estado, sí, en una venta de renuncia que todavía tendrá que explicar cómo es que se la dieron. Licenciado Zurita, buenos días. En todo este contexto hay una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, pero hemos visto en ocasiones anteriores que siempre en temas como estos, que tienen relación con los recursos y de dónde provienen estos, su legitimidad o no, ha habido una deuda por parte del Consejo Nacional Electoral. Recordamos desde los presuntos financiamientos de grupos irregulares a la campaña ya de Rafael Correa y una situación similar que se ha dado también ahora de denuncias en el caso de Andrés Arauz, y ahora se suma también esto. ¿Qué debemos esperar los ecuatorianos, las ecuatorianas, en este caso de la actuación de una institución que además está tan venida menos como el Consejo Nacional Electoral? Es verdad, usted se refiere y me recuerda que existe de por medio una investigación de fondeo de $80,000 entregados por el Ejército de Liberación Nacional a la campaña de Andrés Arauz, que bien pudo haberse dado por estos mecanismos de poco control y que no tenemos claro qué pudo haber sucedido. Y pues con la enorme deuda que tiene el Consejo Nacional Electoral con respecto a todo, porque en realidad el Consejo Nacional Electoral no tiene una capacidad real de sancionar todas estas irregularidades, porque solo tiene una capacidad administrativa, y eso ya se quedó en evidencia y lo dejó en evidencia el caso Sobornos. En realidad, si es que esperamos algo del Consejo Nacional Electoral, va a ser prácticamente nulo. Lo máximo que podemos esperar es que se pongan de acuerdo los consejeros nacionales y que a partir de un informe que sea muy bien llevado e identificado, presenten ante Contraloría y sobre todo la Fiscalía para que se haga una investigación, primero por lavado de dinero, ¿sí? Y luego pues podemos pensar en todas las irregularidades cometidas en los temas de gestión y procesos que no se han tomado en cuenta y le corresponde ya directamente a Contraloría General del Estado. Mientras tanto, están en deuda con todo el país, y mientras tanto, y no exista al menos un consejero que tome la palabra de estos casos y se refiera, porque yo no les he escuchado a ninguno referirse hasta el momento, ¿sí? Y pues a ninguno les han preguntado, qué acciones debería tomar en el futuro, o qué están realizando este mismo momento, qué están haciendo en este propio instante estas autoridades con respecto a las denuncias de fondeos irregulares en las campañas electorales, específicamente dirigida al señor Andrés Arauz. Enfoquemos en otro espacio de la política y la función pública, licenciado Zurita, en esa relación difusa, oscura a momentos, entre correísmo, morenismo, Alianza País, UNES. ¿Cuál es la relación que se determina existiría entre Verónica Artola, gerente general del Banco Central, y la calidad de burócrata dorado con estos privilegios de Andrés Arauz? Bueno, han estado por demás juntos, deben conocerse, y yo creo que debe existir allí estoy elucubrando de alguna manera, pero estar tantos años juntos, involucrados y relacionados en importantes decisiones del país, debe ubicarles en una relación personal muy importante, ¿sí? Recordemos que Verónica Artola está presente en cada una de las autorizaciones de endeudamiento público que de alguna manera autorizó el señor Andrés Arauz, ¿sí? Es decir, se ubicaban desde hace mucho tiempo, no solo porque él ya había sido parte o designado como funcionario en el Banco Central, sino que cuando entra en esta famosa comisión de servicios, ¿sí? Y se traslada como subsecretario del Buen Vivir a las CEMPLADES, tiene que ejercer cargos que directamente le implican tener contacto constante con la señora Verónica Artola, porque la señora Verónica Artola representaba, ¿sí?, a la Junta de Endeudamiento. Es decir, tenían que aprobar, ella tenía que ser parte del grupo que aprobaba las decisiones que tomaba el señor Arauz,
Y en cierto momento incluso el propio Andrés Arauz pasa a ser parte de la Junta de Endeudamiento, ¿sí? De la Junta de Endeudamiento Público, en la cual prácticamente autorizaba, ¿sí?, lo que él ya había entregado como informes dentro de las empleadas. De tal manera que esta relación es por demás estrecha, y llama la atención que solo ahora, en que está el problema, la señora levanta las manos, dice, no, el señor estuvo aquí, efectivamente cobró su liquidación y ya se fue. No, ahí existen vasos comunicantes a todo nivel, ¿sí? A nivel de decisiones económicas, ¿sí? A nivel de acuerdos discrecionales, sobre todo, Gustavo, porque el gran problema de todas estas decisiones que se han tomado desde 2010 en adelante en el sector económico pasa por la discrecionalidad de las autoridades y no por los reales planes que tenían que haber consensuado para generar los procesos de endeudamiento en el país. O sea, hablar de Andrés Arauz es de hablar de la señora Verónica Artola a la sombra, ¿sí? Prácticamente están unidos por la luz del sol. Mientras a uno le den la cara, en el otro se establece o se difumina su sombra. Y acabamos también de escuchar a Jimena Peña anunciando que Alianza País apoyará la candidatura de Andrés Arauz de Unión por la Esperanza, es decir, Alianza País retorna, digamos así, de alguna manera a esta alianza ahora Unión por la Esperanza, lo que en su momento fue solo Alianza País y posteriormente la división con el correísmo. Pero si son los mismos. El tema es que son los mismos, ¿sí? Nunca dejaron de serlo. El hecho es que ahora que ya se va Lenin y no les sirve, ¿sí? De hecho prácticamente lo votaron del partido, y él antes de que lo voten dijo, pues permiso, yo me voy primero, ¿sí? En vez de tomar el control del partido, ¿sí? Lo que hacen es llamar a este supuesto retorno de la 35. Pero si a través de la 35, con la que gobernaron primero con Rafael Correa y ahora con Lenín Moreno, pues lograron mantener todas las canonjías y privilegios a través de cargos públicos, ese 70% de empleados, ¿sí? Y parte de lo que es ahora UNES, ¿sí? En el gobierno, en cargos importantes y específicos, pues ganando importantes sueldos, porque prácticamente ellos han sido los beneficiados por 14 años, y es lo que efectivamente no quieren perder, porque buena parte de ellos no están porque sean ideológicos y adeptos al pensamiento de este movimiento cercano al socialismo del siglo XXI. Lo que ellos quieren básicamente es mantener su cargo público de canonjías y privilegios, ¿sí? En el sector público, y por eso están allá, y para mantenerlos regresan. Lo que ha hecho la estructura de la señora, de la actual Alianza País, es mantener la estructura de funcionarios, ¿sí? Que sirvieron en el correísmo para que puedan extenderse en el morenismo, ¿sí? Y ahora que eso ya se acabó, pues, porque prácticamente es una relación aparentemente rota, dice que vuelven al redil. O sea, las ovejas negras, ¿sí? Vuelven al redil, o sea, donde debían de estar, a ser nuevamente orgánicos y a presentar sus respetos a la nueva dirigencia de Alianza País, que siempre tendrá como líder máximo a Rafael Correa. De tal manera que a mí no me extraña bajo ninguna circunstancia. De hecho, es mejor para que quede ante toda la ciudadanía en claro quiénes son, cómo son y cómo gobernaron. Nunca hubo una pelea real. Es posible que haya existido una real separación entre Lenín Moreno y Rafael Correa, pero todos los vasos comunicantes de lo que fue Revolución Ciudadana, ¿sí? Quedan habilitados y quedaron habilitados hasta el presente, ¿sí? Entonces, prácticamente hablar de UNES, ¿sí? y hablar de Revolución Ciudadana o Alianza País es lo mismo. Como comunicadores y medios de comunicación, licenciado Zurita, debemos contrastar la información, escuchar a otras corrientes, y quisiera citar lo expresado el día de ayer en entrevista con este medio por un economista heterodoxo que votará nulo. Él señalaba que nunca antes ha visto un ataque tan feroz de la derecha y del periodismo, de los grandes medios, decía él, en contra de Andrés Arauz. Le preguntamos a usted, ¿es el señor Arauz víctima de las circunstancias?
¿O como candidato es correcto que se le someta al escrutinio público? El señor Arauz es responsable del endeudamiento de 41.500 millones de dólares. Y si es que ese economista heterodoxo no tiene eso como principio rector al momento de juzgar al actual candidato de UNES, pues no parece economista en verdad. Entonces, ¿qué es? Si es que es economista, debería saber que se endeudó, que él fue parte del proceso de endeudamiento de 41.500 millones de dólares en obras que no sirven en este país, ¿sí? Y esperamos que no exista un escarnio público al posible presidente de la República, que efectivamente ha demostrado que no tiene ninguna guía moral en su vida, ¿sí? Más que haber sido el hijo de papá, un hombre inteligente y un hombre brillante al que yo respeto porque es un importante técnico petrolero, ¿sí? De hecho, yo he escrito un libro, he sido coautor con el libro del padre de Andrés Arauz, pero este muchacho que efectivamente vivió su vida con todos los privilegios posibles, no entiende lo que significa ética y no entiende lo que significa moral. O sea, ¿cómo puede ser posible que se haya mantenido pues en el gobierno de Lenín Moreno cuando lo ataca y lo acusa de ser el peor gobierno de la historia? Él fue uno de los funcionarios dorados en el peor gobierno de la historia. Entonces este economista, ¿sí?, que dice ser heterodoxo, lo primero que debería pensar es en las acciones y en todas las decisiones que tomó en el gobierno de Rafael Correa, este hombre, y que se quedó mutis, callado ante toda la persecución que sufrieron, no la prensa, ¿sí?, toda la sociedad civil y todos los muertos que efectivamente hasta ahora sus familias claman justicia. Sí, entonces, un ataque de la derecha, pues yo soy periodista, pero yo no soy de la derecha, yo me considero un hombre liberal, pero yo no soy de la derecha, pues, o sea, ¿qué derecha le está atacando al señor Arauz? Lo que le está atacando es una parte de la sociedad ecuatoriana que entiende y comprende sobre todo de que si no se coloca en escarnio con claridad a un candidato, sí, que podría llegar a ser presidente de la República, pues obviamente después tendremos que sufrir las consecuencias, tal como hemos pasado en estos 14 años. Preguntémosle, pues, qué dijo de Lenín Moreno cuando fue candidato, si votó por él. Sí, seguramente lo hizo, pues. Seguramente lo hizo. Y preguntémosle si es que efectivamente participó o no, y qué hizo, y qué contratos tuvo pues en el gobierno de Rafael Correa. Pues que ahora, efectivamente lo que está haciendo es propaganda para lograr obtener los contratos que en su momento pudo haber tenido. Volviendo al crowdfunding, licenciado Zurita, este tema tiene que ver justamente con el caso más bullado de Ecuador, con Arroz Verde. Pues ambos temas tienen que ver con aportes ilegales a campañas de Alianza País, aportes, si puede llamarlo, lo de Arroz Verde, que fueron casos de cohechos, coimas, etcétera. Pero así se dio, es decir, que en Ecuador aparentemente no aprenden nada los políticos y los movimientos. La pregunta que quisiera hacerle, evidenciando que el Consejo Nacional Electoral se ha vuelto una especie de convidado de piedra en cuanto a investigar estas denuncias relacionadas con fondos de campaña, sabiendo también que los procesos que se inician en la Asamblea tienen efectos de mediano o largo plazo, lo propio lo de la Contraloría. ¿Qué incidencias piensa usted pueden tener estas denuncias, estas evidencias en contra del señor Arauz en estas próximas elecciones? Y quizás, licenciado Zurita, ¿la Fiscalía podría iniciar de oficio una investigación en cuanto a estas denuncias? Bueno, de hecho yo creo que debería incluirla dentro de la investigación fiscal que ya lleva adelante por el supuesto financiamiento de $80,000 del Ejército de Liberación Nacional. Es decir, ahí lo que estamos hablando es de fondeos sucios, y esto se parece mucho al sistema de crowdfunding, porque es difícil pensar que una persona de muy escasos recursos económicos que vive en las afueras de Tozagua, sí, tenga capacidad de entregar $5,000 a la campaña. Eso es clarísimo de que efectivamente él no es la persona que, de hecho, en nuestro reportaje lo anunciaron, lo dijo públicamente: yo no tenía la plata, hicimos una colecta y conseguimos para aportar. Pues el tema es de dónde salió esos recursos, el verdadero origen, y eso puede unirse, ¿sí?, agregarse a la investigación que ya está llevando la Fiscalía y que pues tiene la información guardada en toda la cadena de custodia entregada por las autoridades colombianas. De hecho, debe hacerse, ¿sí? Eso es un camino. Lo otro es los reales aportes que puede hacer el Consejo Nacional Electoral,
que dicho sea de paso, ya tenemos como antecedentes los trabajos realizados por ese organismo en el caso Arroz Verde, y de hecho no sirvieron de mayor cosa. O sea, yo creo que en verdad del Consejo Nacional Electoral no podríamos esperar efectivamente nada. De hecho, a recordarnos un poco, hubo uno de los abogados que defendían a uno de los acusados que decía que por favor, dentro del proceso, se agregue o se incluya el informe realizado por el Consejo Nacional Electoral que identificaba que en el caso sobornos, Arroz Verde, no existía ningún tipo de delito identificado, por tanto, tenían que trasladar ese informe como realidad al tema delictivo penal que se estaba llevando y conociendo en la Corte Nacional de Justicia. O sea, es verdad, o sea, el Consejo Nacional Electoral prácticamente lo que hace son informes administrativos que en el mejor de los casos sancionan con un porcentaje de recursos económicos a un movimiento y se acabó. Justamente fue constituido y creado por ellos, pues para que cuando les salten este tipo de irregularidades, pues simplemente no respondan, y si es que tienen que responder en el peor de los casos, pues lo hagan con recursos económicos que provienen de esas campañas, ¿no? Sí, ahora, el tema y por dónde pueden generarse esta relación, ¿sí? Hay que identificar, ¿sí?, qué contratos públicos, ¿sí?, se han firmado con posibles aportantes de campaña que han entregado los recursos económicos por dos vías, o sea, por esta de fondeo directo sin control que se llama crowdfunding, o a través de recursos económicos directos en efectivo a la campaña. Y eso sí pueden hacerlo. De hecho, yo creo que ese es el gran reto y lo que en este momento hay que tratar de profundizar e identificar es eso. Yo estoy segurísimo de que tiene que haber contratos del sector público adjudicados a empresarios, ¿sí?, por parte del sector público, y con esos recursos se debe estar financiando. Ya lo probaremos. Habrá forma de probar porque yo creo que ya incluso tenemos los caminos para eso. Muchas gracias por habernos atendido, licenciado Zurita.